SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, la fortuna de los 1000 millonarios. Porque esa fortuna ha acabado alcanzando su máximo histórico en 2025. Es el año en el que los 1000 millonarios tienen más dinero de la historia y en el que no solamente tienen más, sino que son más. Pero esta vez ha cambiado el cómo llegar a la cúspide del dinero. El mérito ya no es el factor, ahora el factor es la herencia. Vamos a leer lo que significa ser el Nepo Baby millonario, porque este es el nuevo perfil de quien accede a ese Olimpo de los 1000 millones. Hijos de grandes fortunas que siguen siendo grandes fortunas y millonarios de hasta cuarta generación. La herencia se ha convertido en el gran motor de las fortunas, desigualdad que se hereda y que se perpetúa. Hoy vamos a leer esto y vamos a leer los mecanismos que debieran existir para corregirlos y que de momento se están rechazando. Impuestos, nóminas controladas en ciertas altísimas esferas. Hoy el barómetro de los 1000 millonarios, hoy los ricos vamos ganando, edición 2025. We have now about 1,000 billionaires. Their average tax is 8%, as I said. It's wrong. That's why I proposed Este era el diagnóstico de la era Biden. Hay muchos 1000 millonarios, pagan muy pocos impuestos. Y aquella, la propuesta que ha caído en el olvido, la de que los 1000 millonarios pagaran una tasa mínima. Hoy se ha publicado el barómetro de 1000 millonarios de UBS. La banca suiza es quien ha gestionado grandes fortunas desde tiempos de Napoleón. Así que es el barómetro de quien sabe. Y esta es nuestra edición 2025 de Los ricos vamos ganando. Porque los titulares que dejan son de auténtico escándalo. En 2025, la fortuna de los 1000 millonarios ha alcanzado su máximo en la historia. 15,7 billones. No solo tienen más, 15,7 billones es el equivalente a que España trabaje 10 años, esto es lo que tienen los más ricos del planeta, sino que además sus fortunas han crecido más, un 13%. La era Trump ha sido una gran era para ellos. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. Nombres como Mark Zuckerberg, nombres como Elon Musk, nombres como Jeff Bezos acumulan 15,7 billones. 15,7 billones es el equivalente a que 3.000 personas tengan la década entera de toda España trabajando. Este es el Estado. 15,7 billones. El ritmo también se ha acelerado. No solamente tienen más que nunca, se están enriqueciendo más que nunca. El ritmo de crecimiento de sus fortunas solo fue más rápido en el año 2021, post-COVID. La era Trump, desde luego, ha sido buena para los 1000 millonarios que decían que le iban a apoyar, como Jeff Bezos. You know, if we're talking about Trump, I think it's very interesting. I'm actually very optimistic this time around that we're going to see. I'm very hopeful about La forma de verlo desde aquí abajo es que quienes están ahí arriba tienen más, primero, y se separan del suelo cada vez más rápido. El año pasado había 2.600 millonarios en el planeta. Este año hay casi 3.000, un 8,8% más, y sus fortunas han crecido un 13%. Esta es la fotografía, pero la novedad de este año es cómo se accede a ese Olimpo de los 1000 millones. Hasta ahora el discurso era el del mérito, la cultura del esfuerzo, la oportunidad, el talento. Uno se hace millonario por mérito, se decía. Ha cambiado radicalmente el acceso. Para hacerse 1000 millonario hay que heredar al menos 1000 millones. La forma de tener una gran fortuna
es que tus padres tengan una fortuna todavía más grande. Esto es lo que constata hoy la banca suiza. Esto es lo que reconoce hasta quien elabora esas listas de milmillonarios, la revista Forbes. Para mí la noticia importante es que por primera vez en la historia de la humanidad va a haber un traspaso, el mayor traspaso de riqueza de una generación a otra. Es decir, el mundo no ha sido nunca tan rico como hasta ahora y por primera vez, por ley natural, una generación, la generación que ronda los 80 años, va a traspasar su riqueza en todo el mundo, también en España, a la siguiente generación, la generación del baby boom. 91 personas han entrado, se han convertido en milmillonarios este año. 91 entradas. Han heredado casi 300.000 millones. 91 personas han heredado dinero suficiente como para pagar las pensiones de España 2 años enteros. En total hay 2.919, casi 3.000 millonarios en el mundo. Bueno, 860, 1 de cada 4, casi 1 de cada 3 ya, ha heredado ese dinero. La riqueza ya no se construye, ya no se logra, ahora se hereda. El total del dinero heredado es de 4,7 billones. El PIB de España en 4 años. Y esto es lo que tenemos. Nepo babies ahora mismo con fortunas de sus nepo padres. Pero lo más alucinante es lo que va a pasar de aquí en adelante, porque esos grandes millonarios van a morir y sus hijos van a heredar 5,9 billones de dólares en los próximos 15 años. El PIB de España durante literalmente una década. Esta es la riqueza que están esperando. El discurso de la igualdad, el discurso de la igualdad de oportunidades acaba de saltar por los aires y el del juego justo parece haber saltado también por los aires. Lo reconoce la propia UBS, quien hoy presenta los datos, Benjamin Cavalli. The wealth or great wealth transfer is really accelerating. Multi-generational billionaires inherited the largest amount que dice in the history. La herencia de grandes fortunas se está acelerando. 91 people became billionaires through inheritance, coming into shy of 300 billion between 91 personas heredando 300.000 millones de dólares. Este es el 1, fotografía, y 2, portal de entrada a cómo ser millonario. Se acabó esto de esfuérzate, trabaja, invierte. Para tener una gran fortuna es necesario que tus padres tengan una grandísima fortuna. Y a partir de aquí, reparto del paisaje, que se mire donde se mire, tiene esto exactamente igual en todo el planeta. En Estados Unidos, 3 personas, Bezos, Musk y Zuckerberg, 3 personas tienen tanta riqueza como el 50% más pobre del país. La mitad de los americanos no tienen lo que tienen 3 americanos. En España tenemos 32.000 millonarios. 32. 5 más que hace un año. El número ha crecido un 18%. Su fortuna ha crecido todavía más, un 21% en el último año. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Y aquí tenemos el mismo paisaje de números y también de herencias. Y lo que más llama la atención es cómo está subiendo la riqueza de las grandes fortunas españolas, especialmente si ampliamos el foco, porque ha subido mucho en el último año, pero si miramos lo que ha pasado desde 2022, la fotografía aún es más espectacular. Como decías, tenemos ahora mismo 32.000 millonarios. En el último año ha habido 8 personas que han cruzado la frontera y se han ganado esta etiqueta, mientras que ha habido 3 que han caído del grupo. Así que en total tenemos 5.000 millonarios más que hace un año. Pero si echamos la vista atrás y vamos, como te decía, a 2022, entonces había 23.000 millonarios. Así que en 3 años ha crecido casi un 50% el número de ultra ricos en España. Y si la subida del número de 1.000 millonarios ya es bastante espectacular, cómo han multiplicado su riqueza aún lo es más, porque en ese 2022 esos 1.000 millonarios tenían entre todos 98.000 millones de euros. Esa cuantía creció un 30% en el año 2023, volvió a crecer otro 35% en el año 2024
Y en este 2025 ha vuelto a crecer, ha vuelto a subir ahora un 21% hasta llegar a los 213.000 millones de euros en manos de estos 1.000 millonarios. Así que en 3 años tenemos un 50% prácticamente más de ultra ricos que atesoran una fortuna que se ha más que duplicado. ¡Guau! Es el único término económico que se puede decir a todo esto. Y a partir de aquí, ningún problema en que haya millonarios. Y muchos problemas a que la puerta de entrada no sea el mérito, sino la herencia. Como en todo el paisaje de millonarios, en España hay uno y luego están todos los demás. Ese uno es Amancio Ortega. Amancio Ortega tiene el 58% de lo que los 1.000 millonarios tienen. 124.000 millones. Ese es el calibre de una herencia y de un nombre, Marta Ortega. Antes de continuar con mi primera junta como presidenta, me gustaría dedicarles unas breves palabras. En primer lugar, reiterar mi más profundo agradecimiento al Consejo en España, y a toda la empresa. 162.000 millones van a ser heredados por esos hijos de millonarios en 15 años. 162.000 millones, insisto, es dinero suficiente para pagar las pensiones del Estado. Este es ahora mismo el paisaje y sobre todo esta ahora mismo la puerta de acceso a la riqueza extraordinaria. Que tus padres ya la tengan. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué problemas hay? Hay 2 cuestiones que están disparando esta desigualdad en salarios y en riquezas. La primera es la batalla de los ingresos. La segunda es la batalla de los impuestos. Y en las 2, los ricos van ganando. Empezando por la batalla de los ingresos, por el bonus de enormes fortunas empresariales. Porque esos bonus, ese dinero y esos pagos ejecutivos que los ejecutivos se han puesto en muchas ocasiones a sí mismos, empezaron en la nada en 1929. The Secretary of the Treasury declared, I see nothing in the present situation that warrants pessimism. That was Black Thursday. Eugene Grace, el presidente entonces de Bethlehem Steel, obtuvo un bonus de 1,6 millones y aquello fue descrito como un hecho fenomenal en aquel momento. 16.5 million shares of stock sold in a single day. Y desde entonces y posteriormente al crack, los bonus de los ejecutivos fueron literalmente moderados, hasta llegar a los años 1980. Y en aquel momento, aquellos bonus se dispararon y cruzaron el umbral de los 10 millones. Y en 1988, Disney cruzó el umbral de los 40 millones. Michael Eisner recibió 40 millones. Habíamos pasado de 1 a 10 a 40 en apenas ningún año. Y de repente aquello se siguió acelerando. En el año 2024, 60 millones era la norma. Incluso para compañías como Netflix, que tenía 2 CEOs y entonces pagó 2 bonus de $60 millones a cada uno de ellos. We have worked with like everyone you could dream of working with, and we are currently working with everyone you could dream to work with. Guillermo del Toro, certainly David Fincher. It's really amazing the caliber of people. Pero ese aumentar la velocidad de lo que los ejecutivos se pagan a sí mismos se convirtió en basura cuando llegamos a 2025. Entonces, el bonus de los bonus, el salario de los salarios, fue para un hombre, Elon Musk. Thanks, guys. First of all, I'd like to just give a heartfelt thanks to everyone who supported the shareholder votes. Elon Musk se ha puesto a sí mismo un bonus de $1 billón, casi el PIB español. Esto es lo que se ha puesto Elon Musk a sí mismo. The shareholder votes. I super appreciate it. Es difícil entender tanto dinero cuando uno está en el suelo, así que hoy Andrew Hill en Financial Times lo explica en kilómetros medidos desde el centro de la Tierra. En 1929, el bonus de un ejecutivo te hubiera llevado del núcleo de la Tierra a la corteza del planeta. 1929. En 1980 era hasta la Luna. Hoy,
el bonus ejecutivo de Elon Musk es 17.000 veces la distancia a la Luna. Orbita más allá de Neptuno. Así que sí, los bonus que los ejecutivos se ponen a sí mismos han secuestrado un sistema de retribuciones y han conseguido que quienes tienen miles de millones puedan perpetuar esos miles de millones. Para medirlo desde el suelo, en 1965 un ejecutivo cobraba 20 veces lo que cobra su plantilla. Hoy son 600 veces lo que cobra su plantilla como media. Y esta es solo la primera batalla, la batalla de los ingresos, la de los bonus. Porque la otra batalla que han ganado los 1.000 millonarios es la de los impuestos. A fecha de hoy, el tipo medio para un español medio ronda el 23%. Para un 1.000 millonario es del 8%. Una nómina media paga el triple que una nómina 1.000 millonaria. Y los intentos de fijar impuestos para esas exorbitantes fortunas han fracasado uno tras otro. La última propuesta es la conocida como tasa Zuckman, que propone contribuir a las arcas estatales con el 2% de tu patrimonio si eres una grandísima fortuna. Esto es lo que han defendido incluso hoy mismo ministras como Yolanda Díaz. Hoy una peluquería, un pequeño negocio, tributa al 17,5%. Una gran corporación lo hace al 3,8%. Sinceramente, creo que, como dice nuestra Constitución, quien más tiene, más debe de contribuir a nuestro país. Y además creo que Pero esto no ha salido adelante ni siquiera pese a los consensos en la OCDE. Y los países que han sometido a referéndum esta gravamen, esta nueva tributación, esta nueva fiscalidad para los ricos, han perdido. Suiza acaba de someter todo esto a referéndum. And in Switzerland, voters have overwhelmingly rejected a proposal for a 50% tax on inheritances of more than 50 million Swiss francs, with 78%. Y la propuesta era esta: el que herede más de 50 millones de francos suizos tenía que pagar un 50%. 8 de cada 10 votantes han dicho no a este impuesto. Hay, en general, un avance, un sentimiento antiimpuestos, un sentimiento aspiracional a millonario y que rechaza lo de tributar para los pobres. Los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Este es el mensaje que ha calado. Las dos batallas que han ganado los ricos son las de sus ingresos y las de nuestros impuestos. Las dos están ganadas ahora mismo. La fotografía del presente nos deja esto: más ricos, más rápido, menos debidos al mérito y más a la herencia. Todo esto tiene implicaciones desde lo político. Forbes la reconocía. Forbes decía, esto obviamente sesga el poder hacia la derecha. No puedo negar que la mayoría de los ricos son de centro derecha. Nos conocemos a casi todos personalmente. Sorpresón. Claro, no parece una... Entonces, bueno, pues lo que podría pensar un empresario de centro derecha. Pero hay implicaciones económicas también de cara al futuro, porque según el premio Nobel Acemoglu, quien estuvo aquí en la SER, estas diferencias se van a ampliar todavía más. Right now, it is very clear it's going to increase inequality. It's making some of the richest people richer. It's created the biggest companies humanity has ever seen. But yes, if we can develop porque la inteligencia artificial está enriqueciendo más a los que han tenido dinero para apostar por ella, a los que han tenido ya grandes fortunas. Así que lo que tenemos ahora mismo literalmente es esto: más millonarios que nunca y más herencias que nunca. No es mérito, sino padres los que determinan qué se tiene. Y a partir de aquí, lectura y análisis de qué hacer con todo esto. Íñigo Macías, coordinador de investigaciones en Oxfam Intermón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Porque ya no es el mérito, ya no es la competencia, es la herencia la que determina la riqueza. Sí, la verdad es que este nuevo informe de la banca suiza de UBS pues vuelve a ahondar en un tema en el que algunos llevamos pues tiempo denunciando, ¿no? En el que tenemos una economía que
que premia la riqueza más que el trabajo, ¿no? Que las rentabilidades de lo que ya tienes que el esfuerzo del día a día, ¿no? Los datos que habéis ofrecido pues son demoledores. Ya, por ejemplo, este dato para España, ¿no? En el que la riqueza combinada de estos 1.000 millonarios, de estas 32 personas, que estamos hablando de una comunidad de vecinos pequeñita, pues estas 32 personas que han visto crecer su riqueza conjunta en 21,5%, si sabemos o esperamos que la economía española, el PIB vaya a crecer en torno a un 2,9%, un 3%, etcétera, estamos diciendo que es que la riqueza conjunta de estas personas pues ha crecido hasta 7 veces más de lo que se espera crecer la economía española, ¿no? O también mirando, ¿no? Lo que consiguen en este grupo de personas de manera conjunta, que estamos hablando de más de 100 millones al día, pues supone pues lo que ganan al día, considerando el sueldo medio en España entre unos 29.000 euros al año, pues, pero si lo ponemos al día, pues estamos pensando que estas personas al día ganan lo mismo que más de 1.200.000 personas al día en España, ¿no? Hablemos de impuestos. ¿Cómo se redibuja un impuesto, el de sucesiones, que sabemos que ahora mismo es la clave, la puerta de entrada a ser 1.000 millonario? ¿Debemos fijar un suelo exento que sea relativamente alto y un gravamen muy importante a partir de un cierto nivel? ¿Esto puede salir adelante? A ver, una cosa es qué diseño, ese diseño que propones, pues sería un diseño que socialmente sería más aceptado, ¿no? Pues porque de esta manera, pues esta idea, ¿no? Que muchas veces escuchamos, ¿no? Que esto pues afecta, que hay mucha gente que se tiene que endeudar para heredar, etcétera, que luego vemos en los datos que esa no es la realidad. Eso no es tener un mínimo exento muy alto, pues permitiría olvidarse de esos problemas. Esto ayudaría mucho a la gente a entender, pues que es un impuesto que sería progresivo, es decir, que cuanto más tuvieses, pues esas personas efectivamente pues más tendrían que pagar. Entonces tendríamos que estar pensando en tipos impositivos que variarían en función de esas riquezas, de esas fortunas heredadas. Y otro tema muy importante, que es como el que hemos tenido, pues por ejemplo en España, es que tenemos cada comunidad autónoma pues tiene capacidad para definir pues qué tipos, qué cosas están exentas, etcétera, y al final pues lo que tenemos es que se produce una especie de competencia entre comunidades autónomas, una especie de competencia a la baja, en el que incluso la gente se va moviendo de comunidad autónoma, incluso puede ser artificialmente, defraudando, pero lo que hace es hacer lo que sea posible para evitar el pago de impuestos. Coordinador de investigaciones de Oxfam Intermón, Íñigo Macías, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hoy esta es la clave y hoy el primer deber para cualquier reforma fiscal. Sucesiones. La herencia se ha convertido en la puerta de acceso a los 1.000 millonarios y de desigualdades entre todos los demás. Hora 25 de los Negocios, hoy, edición 2025 de Esto. Los ricos vamos ganando. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.